Y esas son las cosas con las cuales quiero comenzar todos los días, con audios donde me lleve a escuchar la voz de mi papá. Hoy es un mes, hoy se cumple un mes de, del peor día que nos ha tocado vivir. Hoy ya es 6 de abril del 2023 y se cumple un mes de aquel 6 de marzo donde el corazón de mi papá dejó de latir, donde los pulmones de mi papá dejaron de respirar y trabajar y de donde sus riñones dejaron de trabajar por completo. El tiempo va muy deprisa, el tiempo pasa muy rápido, el tiempo no se detiene. Todos los días me dedico a escuchar audios de él y quizás la gente me puede decir, Francesca, eso te hace daño. Pero es que la necesidad de escucharlo todos los días aumenta. En lugar de que uno, ¿verdad? De como otra gente me ha dicho que uno se acostumbra a vivir con esa ausencia, pues yo todavía no he experimentado eso. Todos los días la necesidad de escuchar a mi papá es mucho más fuerte y me nutro de los audios que tenía con él, de los 1500 videos que tengo en mi celular y automáticamente cuando lo extraño, pues voy, le doy play y escucho su voz. Esta semana tuve un episodio donde me dio una necesidad mucho más allá de lo normal. Tuve la necesidad de abrazarlo, de ir a su casa, llegar y verlo. Pero cuando caí en la realidad, su casa estaba vacía porque todavía mami no había llegado y él no estaba. Así que llegué de mi trabajo, me detuve en su casa y lo primero que hice fue sentarme, hablarle al roble que está allí en su jardín y poderle decir lo mucho que lo extraño. No a todo el mundo le pasa igual. He visto a otras personas que al mes de lo sucedido siguen con los sentimientos a flor de piel, como he visto a otras que al mes de lo sucedido han seguido su vida normal. Y entonces yo me evalúo y me doy cuenta que yo he hecho una mezcla de todo. He seguido mi vida normalmente como mi papá lo hubiese deseado, pero de igual manera tengo los sentimientos aquí bien cruditos porque eso no es tan fácil de sanar, eso no es tan fácil de olvidar y va solo un mes. Esta semana de igual manera compartí, ¿verdad? Unos audios con mi coach donde me preguntaba que cómo iba, que cómo estaba. Y rápido me abrí y le dije, me siento así, me siento así, no estoy bien, porque no me siento bien. Estoy fluyendo, pero no porque quiera. Y me dijo solamente esta palabra, date tiempo, date tiempo. No ha pasado un mes. Date tiempo, no eres un robot. Y automáticamente, pues, ¿verdad? El cerebro conecta y me lleva a analizar que en efecto va solo un mes de la pérdida de mi papá y eso nunca se olvida. A un mes de lo sucedido, hemos aprendido como familia a unirnos, a vivir de los recuerdos, a
a buscar sanar las heridas por otros métodos. Y pues eso es, y para eso es este podcast, para buscar sanar esa cicatriz que nunca va a cerrar. Buscamos sanarla para aprender a vivir con ella. Y yo creo que ha tenido resultados, y no solamente en mí. Ya me acostumbro a, a grabarles, a hablarles, a leer sus mensajes. Ya un día no me llegan 10 mensajes y ya me preocupo. Espérate, no están escuchando el podcast, está todo bien, está público, tengo la configuración exacta. Y es eso, es que el cuerpo humano es tan wow, tan brutal, que busca encontrar donde hay ausencia, rellenarlo con otra cosita. Y no estoy diciendo que la ausencia de mi papá la voy a rellenar, ¿verdad? Haciendo audio. No, no me refiero a eso. Sino que ese tiempo que yo le dedicaba a él, pues entonces lo estoy buscando trabajar en otra cosa. Estoy buscando trabajarlo y dedicarlo a otra cosa. Y entre eso, pues está este proyecto A Todo Riñón. A un mes de lo sucedido, ya se siente el vacío en la casa, porque las primeras semanas, obviamente, la casa estaba súper llena, los rosarios, mucha gente iba a visitar a mami, mi hermana estaba todavía en Puerto Rico, pero ya el domingo, que fue el primer día que me atreví a ir, desde que mami se fue, di un golpe con la realidad, uno que no había hecho. Y fue llegar a la casa y sentir el olor de mi papá, porque a pesar de que la casa estaba sola, mami no estaba ahí y me habían dejado a cargo, yo no entraba. Yo iba afuera, prendía la guagua, le echaba agua al roble y me iba. Pero no abría la casa, yo no entraba a la sala, yo no entraba a los cuartos de ellos. Pero el domingo lo hice, me atreví y fui. Y qué horrible, qué horrible fue, porque no solo fue ver, ¿verdad? Ese vacío, porque mami no estaba, y no es lo mismo el llegar y que mami esté, pues uno, ¿verdad? Se reconforta, uno llega a ver también a mami, pero no, en efecto, no había nadie. Había solo un silencio enorme, un vacío enorme y un olor que yo sentía, papi, ahí. Y es que yo no sé si quizás como la casa estuvo cerrada tanto tiempo, o sea, bastó una semana y media para que entonces ese olor se concentrara. Y cuando abrí esa puerta me dio ese cantazo y choqué con la realidad de que él no está, con que me va a pasar muchas veces, con que me tengo que acostumbrar a llegar a casa y no verlo. Y obviamente tuve mi momento donde pues, me desplomé, lloré, grité, hablé con sus fotos como si fuera loca, me senté en su sillón reclinable, que el sillón todavía huele a él. Fui a su cuarto, me acosté en su lado en la cama y lloré y lloré y lloré, buscando botar ese golpe, pero más sin embargo no llega ese aliento. Todo lo contrario, eso fue domingo. Luego me fui para casa de mis amistades, del primo de Elvin, que he hablado anteriormente de ellos, Luisito y Madeline, que nunca
me han soltado, ni a mí ni a mi familia. Y me fui para la casa de ellos tratando, ¿verdad?, de distraer, porque es normal que eso es lo que vamos a buscar hacer. ¿Y qué hacíamos? Escuchando las canciones que le gustaban a Paito, viendo fotos y videos de él, reviviendo momentos que pasamos con él. Y eso es lo que sucede cuando apenas se lleva un mes de una pérdida. Y es totalmente normal, gente, es totalmente normal. O sea, no podemos decirle a la gente, deja de llorar, no subas fotos a Facebook de él, suéltalo, déjalo que se vaya, no sé, entrégaselo a Dios. Oye, todo eso yo lo he hecho, todo eso yo lo he hecho. Yo se lo entregué a Dios. Incluso ese domingo antes de mi papá irse, ese día yo oraba en el oído de mi papá y le decía a Dios, ten misericordia de mi papá. Acuérdate de él. Está sufriendo. Se lo entregamos a Dios. Mi papá se encontró con Dios. Mi papá tuvo un encuentro, aceptó a Dios. Porque él lo pidió, no porque nadie le dijo, no porque, ¿verdad? Alguien le dijera a Juan, vamos a hacer esto. No, porque él lo pidió. Quiero que llamen a fulano que venga aquí. Quiero que llamen a Yolialmar y que venga aquí. Y así lo hizo. Pero eso no significa que se extrañe. Eso no significa que no lo lloremos, que no lo busquemos en cada espacio. Eso marca un antes y un después. El antes que vivíamos con él y el después que es el hoy, que estamos aprendiendo a vivir sin él. Porque aunque sabemos que él está, porque, porque él está, ¿sabes? Mi papá me manifestó muchas cosas antes de irse y yo sé que él está, pero igual sé que está descansando en paz, que mi papá no está sufriendo, que está feliz porque ya no hay más dolor. Les quiero hablar un poquito sobre ese domingo. Ese domingo 5 de marzo. Bueno, vamos un poco más atrás. El 6. Perdón, el 4. El 4 de marzo. El 4 de marzo todavía papi estaba en el hospital, pero no fue porque haya tenido una estadía larga, sino que el viernes, cuando lo llegan a buscar para la diálisis, mi papá tiene unas presiones muy anormales y su paramédico, Amaury y Sandra, un abrazo y un saludo para los dos. Ellos nos dicen que no es algo normal, que tenemos que, ¿verdad?, movernos, porque pues no lo podemos dejar morir así. Y entonces comenzamos el movimiento y decidimos llevarlo a auxilio mutuo para corroborar que no le estuviese sucediendo algo más y tratarlo. Recuerdo cuando llamo a la doctora y la doctora me dice, Francesca, a tu papá le está sucediendo lo que te hablé en noviembre. El momento está llegando. Y me lo dijo así mismo. Tu papá se está muriendo. Y llamo a mami y le digo, mami, ¿qué hacemos? Y mami me dice, yo lo quiero intentar una vez más. Y yo, pues vámonos, lo intentamos una vez más. Bajamos para auxilio mutuo. Y eso se lo hago en otro episodio porque es una historia súper larga, pero tuvimos muchos momentos en ese transcurso de Barranquita Auxilio Mutuo donde se tuvieron que detener, donde le tuvieron que poner la adrenalina, muchos episodios. Pero llegaron a Auxilio Mutuo y mi papá con una presión perfecta, un pulso perfecto. A Mauri me llama y me dice, lo estabilizamos, llegamos. Y allí en Auxilio Mutuo, cuando llegamos, lo pusieron en un área de intensivo de emergencia y nos dejaron pasar a verlo. Y recuerdo claramente cuando papi ya no estaba hablando bien, pero le agarró la mano a mami y le dijo, te amo.
y le dio las gracias. Y me dio las gracias a mí y me dijo que me amaba. Así estuvimos ese viernes. Sábado lo suben a cuarto. Cuando a las 8 de la mañana mami me llama y me dice, no hay orden de diálisis. ¿Qué hacemos? Y yo le digo, bueno, pues vamos a llamar a Gisela y a Jan. Y decidimos, pues no había orden de diálisis. Pues decidimos llevarlo para casa. La emoción que mi papá tenía cuando mami le dijo, nos vamos para casa, fue a otro nivel. Llegó sábado a su casa, esa tarde, se pasó tranquila. Llegó su sobrino Juan Carlos, llegó mi abuela, la mamá de mami, que era como su mamá. Llegó mi tía, la hermana de mami, que era como una hermana para papi. Y así sucesivamente llegó William y Mariceli, padrino Monche, madrina Laura. Y sábado la casa pues se mantuvo llena y papi recibiendo ese amor. Domingo a las 8:10 de la mañana me llama madrina Laura diciéndome, Francesca, que tu mamá dijo que subas. Yo todavía estaba en pijama, pero, porque me iba a cambiar para entonces subir, pero no. Subí súper rápido y cuando llegó papi estaba un poco inquieto. Ahí yo entendí que mi papá se estaba yendo. Cuando la doctora nos dice que un proceso sin diálisis iban a ser algunos 2 días, como mucho. Mi papá, mi papá duró casi 4 o 5. Sí, porque él se dializó miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, 5 días. Domingo entonces estoy con él, me acuesto con él. Llega Elvin, mi esposo, y le empieza a hablar. Y le dice, Juan, gracias. Y papi le aprieta la mano bien duro. Y después que tuvimos nuestro momento como familia, la casa se empezó a llenar. Que al sol de hoy no me explico cómo la gente se enteró. Cómo allí llegó tanta gente. La casa no se vació hasta las 9:30 de la noche. Recuerdo que hasta su hermana, que vive en Pensilvania, me llamó y yo lo puse en speaker y ella le habló y él la buscaba. Él miraba para todos lados como buscando. Asimismo, llamó una prima y también pudo hablar con él y él buscando. Y sucesivamente sucedió así con todo el mundo que llegó ese domingo a casa de mami. Llegaron los sobrinos de mami, llegó su ahijado Jonathan, que se movió y fue el que se encargó de que todos allí comiéramos, porque ni mami ni yo teníamos mente para buscar qué comer. Literal, estábamos sin desayunar. Y Jonathan, que es ahijado de mami y de papi, movió todo y todo fluyó. En un momento en que papi estaba en la cama, llega al balcón de mami un globo con helio, pero decía te amo. El globo entró como si fuese para el balcón de mami y papi, y el globo sale y sigue volando. Y en eso hay una nena, Jimenita, hija de una gran amiga de la familia, y le dice a la abuela que estaba allí, Daisy, abuela, el globo se fue al cielo, el globo está feliz, está al lado de Papito Dios. Y yo no sé ustedes, pero yo soy fiel creyente de las señales. Y yo miré al cielo y dije, gracias Dios. Gracias Dios porque tu obra se está haciendo valer. Tu propósito se está cumpliendo. Y el propósito de Dios, ¿cuál era?
que yo llevaba días pidiéndole que se acordara de mi papá, porque no lo quería ver sufrir más, porque quizás uno egoístamente, ¿verdad? Pedía que se quedara, pero la realidad es que no, mi papá estaba sufriendo y yo tengo que ser clara, mi papá estaba sufriendo. Y aún así, yo le decía una de dos, o me lo sanas y me lo dejas, o entonces que no sufra y te lo llevas a descansar en paz, porque, ajá, yo no podía ver a mi papá llorando del dolor todas las noches en una cama, porque esas úlceras no le sanaban, porque no encontraba posición para dormir. Y ese domingo, cuando sucedió lo del globo, entendí mucho. Asimismo, fue mucha gente a darle las gracias, porque, oye, ese día no hubo llanto. Obviamente sí, de parte de nosotros llorábamos al lado de él. Mis hermanos estuvieron todo el día por cámara, me agotaron los dos celulares que tenía, cargaba uno, conectaba a otro, porque papi siempre les dijo que se mantuvieran fuertes. Cuando llegó el momento de irse todo el mundo, mami acciona a darle un bañito, porque ya ese domingo él no había querido comer. Sábado se había comido un arroz con leche que mami le hizo y se lo disfrutó total. Pero ese domingo ya él no había comido. Mi papá no había pedido pastillas para el dolor. Mi papá ya no me hablaba. Y apenas Dura movía solamente su mano izquierda, que era donde más movilidad tenía. Mis dos perritos estuvieron acostados al lado de él todo el día y lo soplaban y se le pegaban a la boca como buscando el aliento de mi papá. Dan las 9:30, el portón se cierra y nos quedamos solamente los mismos que le mencioné que habíamos llegado el sábado. Yo bajo de casa de mami a la 1:30 de la mañana aproximadamente. Le doy un beso, lo abrazo y le digo, papi, si te tienes que ir, vete. Si te tienes que ir a descansar, hazlo. Vamos a estar bien. Yo te prometo que voy a cuidar de Jan como él me lo había pedido. Yo te prometo que Gisela va a estar bien. Yo te prometo que no vamos a dejar a mami sola. Y yo voy a ser fuerte. Yo voy a ser fuerte. Voy a estar bien, papi. Y le di muchos besos. Muchos, muchos besos. Y me fui sin quererme ir. Porque era ese momento como que tú quieres estar. Pero igual yo entendía que mi mamá necesitaba un espacio con él, que mi mamá merecía estar sola con él. Pues llego a casa, me acuesto, pero automático enciendo la cámara, porque no sé si recuerdan o para los que son nuevos, pues teníamos una cámara en la sala donde siempre veíamos a papi y estábamos conectados prácticamente 24/7 con él porque encendíamos el micrófono y le hablábamos a papi por la cámara y él nos contestaba. Pues enciendo la cámara y me quedé acostadita viendo la cámara. Veía a mami cómo lo miraba, veía a papi acomodadito y mami ahí, al lado de él, sin pegar un ojo, mirándolo.
A eso de las 3:30 de la mañana, veo que mami se para del sillón y empieza a acomodar a papi jalándolo para acomodarlo hacia una esquina de la cama para ella acostarse al lado de él. Ya era lunes 6, a las 3:30 de la mañana. Veo cómo mami se acuesta con él, lo abraza, lo besa, lo soba y le sigue hablando. Veo cómo mami corre para el cuarto y busca un espejo y se lo pone a papi en la boca. Y bajó la cabeza. Y yo entendí que mi papá no estaba allá. Pero aún así, no la llamé. Me quedé mirando la cámara. Veo como mami busca lo de tomarle el pulso, la oxigenación, la máquina de presión. Y vuelvo y la veo como se soba la cara y se echa el pelo para atrás, como diciendo que no. Y yo aún no la llamo. La veo ir hasta donde mi abuela, hasta donde mi tití. Veo como mi tití le soba la cabeza a mi papá. Y a las 4:33, mami me llama y me dice, mamá, sube. Y le digo, ¿qué pasó? Papi se puso malito otra vez, pensando, ¿verdad? Y la negación humana. Y me dice, no, mamá, sube que papá se fue. Y aunque la mente estaba clara que el momento iba a llegar, el corazón no estaba preparado para un golpe tan duro. Y era para escuchar la voz de mi mamá armándose de valor y decirme, tu papá se fue. Automáticamente subí, llegué a casa, yo creo que en menos de medio segundo. Yo vivo bien cerca de ellos, pero llegué más rápido de lo normal. Y allí estaba mi papá. Estaba su cuerpo, más su alma ya había, ya había empezado un viaje. Lo abrazo, le doy las gracias, no le reclamé. Esa conversación la tuve con Dios, no con mi papá. Yo no tenía nada que reclamarle a mi papá. Yo tenía solamente palabras de agradecimientos para mi papá. Mi papá fue el hombre más bondadoso que he conocido. Mi papá fue el hombre más caballeroso que he conocido, más detallista, el padre más presente. Ese fue mi papá. Cuando lo abrazo, lo beso, él no estaba frío, su cuerpo estaba calientito todavía. Y mami me dice, ¿no tiene pulso? Y yo, no, mami. Aún ayer, mami me decía, Francesca, pero tú te aseguraste de que la funeraria verificara si papá tenía pulso o no. Porque es eso, es el cerebro, es la negación. Pero no, ya mi papá había empezado un viaje del cual lo habíamos salvado muchas veces, pero su tiempo había llegado. Ese 6 de marzo, mi papá pasó a una mejor vida. Porque yo no puedo decir, ¿verdad? Que
Yo, por fe, sé que Él está al lado del Señor. Por fe, sé que Él está bien. Y porque me lo demostró. Esa primera semana que mi papá no estuvo, él anteriormente me había dicho que cada vez que lo extrañara, que lo buscara en los amaneceres, que lo buscara en la lluvia. Y me dijo, cada vez que llueva, mójate, porque soy yo. Búscame en los atardeceres. Y por eso es que ustedes ven miles de fotos mías del amanecer, del atardecer, de la luna, porque a mi papá y a mí siempre nos gustaba tomarle fotos de eso. Y él la subía todos los días a Facebook, todos los días él subía una foto de los amaneceres. Y ese miércoles, antes de la boda de mi hermano, él me lo expresó así. Si te vas si llueve, mójate, que soy yo. Búscame en el amanecer, búscame en el atardecer, que soy yo. Pues así ha pasado. Y así pasó esa primera semana. Ese mismo lunes, cuando la casa de mami se llenó, después que hice todo lo que hice en la funeraria, porque ese pues será otro episodio para contarles cómo papi me pidió que fuera todo. Pero ese día hacía un sol terrible, a eso de las 5 de la tarde. Y comienza a llover, de la nada, una lluvia de la nada. Ustedes saben qué yo hice, ¿verdad? Yo me quité las botas, empecé a correr para el patio de papi y empecé a recibir la bendición de la lluvia, mirando hacia arriba y gritándole, gracias, papi, gracias. Gracias porque yo sé que me estás dejando saber que tú estás bien. Y así ha pasado. Y a un mes de su partida, aún lo lloro como si fuera ese lunes 6. A un mes de que el corazón de mi papá dejó de latir, aún lo extraño como si hubiese sido ahorita. Pero aún así, con dolor, con sufrimiento, a veces con un poco de negación, agradezco. Porque yo sé que mi papá no me hubiese querido ver sufriendo. Y le he pedido perdón. Y le he dicho, perdón, papi, por llorarte. Porque tú no querías que te lloráramos. Pero es que te extraño tanto. Por no decir la palabra mala para que no me tumben el episodio. Te extraño tanto. Tengo tanta necesidad de abrazarte que te lloro. Y perdón, pero no está en mí. Pero a los 2 o 3 segundos llega la palabra de agradecimiento. Pero gracias, papi. Gracias por el tiempo que nos diste. Gracias por quien fuiste. Gracias por ser el mejor papá. Gracias por ser el mejor esposo. Gracias por ser el mejor compañero de aventuras, de travesuras. Gracias por llevarme a conocer prácticamente a todo Puerto Rico. Gracias por las amistades que nos dejaste. Gracias por hacerlo como lo hiciste, porque lo hiciste perfecto. Porque hasta muriéndote, estabas planeando cómo tú querías que todo sucediera. Y así se hizo, tal y como Paito lo pidió. Gracias por eso, papi. Y esto es a un mes de la pérdida del ser más valioso de mi vida. Aparte de mi mamá, es mi papá.
Así que a un mes de la pérdida de Paito, te dedico este episodio, porque aunque yo sé que estás descansando en paz, también sé que si estuvieras aquí me estuvieras diciendo, Francesca, lo estás haciendo bien. Vamos para encima, vamos para adelante, como siempre me repetía. Así que te amo, Paito, y siempre, siempre, siempre te vamos a recordar. Gracias, Paito.